Demos la bienvenida, por favor, a Abel Romero en el violín y Edgardo Espinosa en el cello. Ambos del ensamble Onyx. Y vamos a pasar a hacerles preguntas sobre todo el contenido que hemos visto. Los que tengan preguntas vayan ya alistándolas. Y por lo pronto yo quisiera ya la primera pregunta, sí, en calor. Estuvimos hablando del asunto del efecto gaviota, del Seagull Effect. Entonces, podrías, este asunto de poner un armónico artificial y hacer un glissando sin modificar la posición para que cambie el armónico. Sí, ese es un efecto que surgió primero con George Crumb, ¿no? En La voz de las ballenas. Esta obra para violín, cello y piano, y 3 intérpretes enmascarados. Entonces es un efecto que utiliza un armónico artificial. Como saben, el armónico artificial se pulsa con el pulgar y se toca una cuarta justa rozando la cuerda y da una doble octava de lo que estás tocando en el pulgar, que eso ya lo comentaron, ¿no? Naturalmente, conforme te vas acercando al diapasón o conforme vas regresando, pues esa distancia de la octava se va modificando, se va cerrando. No es lo mismo una octava aquí que una acá, que es más del doble de distancia entre el tercero y el pulgar, ¿no? Lo que pasa con el Seagull Effect es que tú tocas el armónico y sin modificar la distancia comienzas a hacer un glissando. ¿No? Entonces lo que sucede es que va disparando diferentes armónicos conforme las distancias van generando un armónico artificial que no es necesariamente el de cuartet, ¿no? Para abajo, para arriba. ¿Y qué tan universal es la denominación de Seagull Effect? Por eso una de las preguntas que hicieron hace rato. Sí, esa es totalmente estándar. O sea, realmente Crumb tuvo un hallazgo, ese es un hallazgo, o sea, nadie se le había ocurrido y es un efecto muy emblemático de él, ¿no? Entonces él, digamos que tiene patente de Crumb, el efecto Seagull y todo el mundo sabe. El efecto Crumb, que pudo haber puesto. Es un poco como el pizzicato Bartók, ¿no? Es otra cosa que se le ocurrió a Bartók y pues así se llama, es el pizzicato Bartók, ¿no? Ahora siempre. Ajá. A ver, ¿podrías tú tocarlo en el... Es exactamente lo mismo en el mismo principio, pero por cuestiones físicas del instrumento, el cello es mucho más largo, o sea, la cuerda tiene mucho más hacia dónde irse. Se escucha muchísimo más, o sea, yo creo que es mucho más efectivo en Y el por el cello. registro también. Por el registro, yo digo que también porque tú tienes más espacio por donde, ¿no? Ve el tamaño de la cuerda, la amplitud, y el mío, o sea, no se compara. Entonces es prácticamente lo mismo. Pero no es tan... O sea, no se alcanza a percibir. A mí me gusta mucho más cómo funciona eso en el cello, particularmente, que en el violín. Es más sonoro, ¿no? Mucho más sonoro, mucho más efectivo. Y otra cosa respecto a eso, antes de pasarle a los alumnos, si quisiéramos hacer un glissando de armónico artificial que sí adapte la distancia, ¿podrían ejemplificar eso para que no pase el efecto? Pues es que eso es complicado, pero bueno. ¿Y eso es más difícil o más fácil que el Seagull Effect? En el violín es mucho más fácil, muchísimo más fácil. O sea, es decir, no es que sea difícil el otro, sino que este sí es muy efectivo. Es decir, o sea, ni siquiera sale el Seagull Effect, ¿viste? ¿Y qué tal en el cello? Sí, lo que pasa es que con el Seagull Effect los armónicos se van disparando un poco al azar, la verdad, porque no tienes manera de calcular en qué momento se va a disparar el armónico artificial. Entonces es muy azaroso. Nunca sabes realmente cuándo se va. El chiste pues es que se dispare el armónico, Sí. pero no sabes exactamente en qué momento. Cuando vas a hacer uno justo, tienes que ir modificando la distancia y eso técnicamente es más difícil. Nada. Por ejemplo. Ahí fue sin querer. O sea, en el cello es más fácil el Seagull Effect que... Si quieres exactitud, es más difícil hacer un glissando artificial seguido, digamos, ¿no? Con notas realmente las que quieres tocar. Ok, Más ahora sí, complicado. Matías, tenías una pregunta, ¿no? Sí. Espérame. Hazla ahí para que se grabe, por favor.
mencionó que el efecto gaviota es un efecto inventado, ideado, que está registrado. Quiere decir que si alguien lo utiliza tiene que pagar derechos. No, lo decía un poco en sentido figurado, ¿no? O sea, está registrado porque pues, todo el mundo sabe en qué obra apareció De acuerdo. y quién lo hizo, ¿no? Entonces, Gracias. así como su efecto, digamos, ¿no? Bueno, si quieren algo relacionado con esto que quiera alguien preguntar. Es muy como estándar. Si, Del otro lado. si preguntas, todos van a saber, por la mayoría. Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. ¿Se pueden hacer glissandos de armónicos sobre como dobles cuerdas? Con una quinta, sí. Con una quinta. Sí, sí funciona. Pero naturales o artificiales. Ah, Ahí estaría combinando, ¿verdad? no, son artificiales. O sea, estás haciendo lo mismo, pero en Lo dos mismo cuerdas. pero en dos cuerdas. Presiones las Sí, o sea, cuando haces un armónico artificial tienes que presionar la cuerda. Entonces lo mismo, pero presiones las de doble dos. ¿Eso preguntabas o Sí. de armónico de...? ok. Pero en el cello, en el cello no se puede, ¿verdad? Porque Se puede poner más calcular- complicado, bastante más complicado. Sí, porque las... ¿No? Se puede, pero necesita cierta preparación porque las cuerdas están más separadas, tienes que poner muy bien el dedo en medio, ¿no? O sea, no puedes utilizar dos dedos, digamos, porque te voltea toda la mano y te voltea el pulgar. Entonces tiene que ser con un dedo como en medio de las dos cuerdas. ¿No? Y eso es más difícil, ¿no? O sea, Sí, requiere como más es posible preparación, que, digamos. que algo falle y se rompa un armónico, ¿no? Es Sí. frágil. Sí, sí, sí. Bueno, de por sí los armónicos son traicioneros, ¿no? Son muy inestables, entonces nunca tienes la seguridad de que vas a disparar el armónico. Ni en el momento en el que lo quieres disparar, ni el armónico exacto, ¿no? No es así como tan preciso, digamos. Son un poco inestables. Ok, yo otra cosa respecto a los glissandi. ¿Podrían ejemplificar tantito glissandos de armónicos? ¿Naturales? Sí, de armónicos naturales. Sí, igual el... Y estos, hasta donde yo tengo entendido, a diferencia de los que acabamos de ver, estos son muy fáciles, ¿no? Eso es relativamente fácil de lograr. Sí, sí, se disparan casi sin querer. O sea, si uno quiere una textura de glissando, si no te importan demasiado las notas, mejor algo así Eso es que, muy que simple, sí. lo de la cejilla. Por y eso, supuesto. ¿no? Sí, 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 sí. Otra cosa que también les decía respecto a estos glissandi es que los armónicos que hay de la mitad de la cuerda hacia abajo son los mismos que hacia arriba. Exacto. Entonces, si quieres la cosa muy aguda, sin fundamental, es mejor hacerlos de la mitad hacia arriba, ¿no? Si quieres la cosa más brillante. Exacto, si no quieres que se metan las frecuencias cercanas a la cuerda fundamental. Entonces, podrías hacer lo mismo, pero nada más de la mitad hacia arriba. Entonces, mira, este es el armónico de octava, que es la mitad de la cuerda, ¿no? Ujú. Este, naturalmente, es más brillante que este. Más oscurito, ¿no? Este es más brillante que este. Son más oscuros acá. Pero se encuentran los mismos en espejo, digamos, ¿no? Ese es el 8, ¿no? Llegaste hasta el 8. Ujú. Son los mismos, pues, ¿no? Que acá. Acá más brillantes, acá más opacos. Nada más para escuchar la diferencia, podrías hacer primero de la mitad hacia abajo, quiero decir, con glissando de armónicos. Ah. Lo que pasa es que te cuentas algunos. No, por eso. O sea, glissando de armónicos de la mitad hacia abajo continuo. Ahora lo podrías hacer Son los mismos, ¿no? ¿ok? Y podrías
hacerlo con y sin sulpunticello? ¿Hay alguna diferencia de hacerlo con sulpunticello? Pues no, que la diferencia es la claridad con que emites. O sea, los armónicos ya de por sí son delgaditos, entonces vale la pena, si quieres que realmente suenen, tocarlos más sobre la cuerda. O sea, se dificulta el sulpunticello. Pues vibran menos. ¿No? Igual suena, pero suena menos consistente, digamos. Bien, a ver, una pregunta para ver, que es para los dos, pero bueno, se la quiero saber. Estábamos hace rato también hablando acerca de los glisandos. Si uno pone una nota con glissando, un cuarto, glissando a otro cuarto, pero no quiere que empiece desde el inicio y que no se quede en la nota y luego se mueva. ¿Qué es lo que tú harías si ves un cuarto glissado a otro cuarto? ¿Empiezas inmediatamente a mover el glissando o te esperas tantito y después? Dependería de la notación, yo creo. Si pones una... A ver, aquí mira. O sea, lo que te estoy proponiendo Sí, es, claro. hazte cuenta, dos notas así, Ujú, así. exacto. ¿Cómo leerías eso? Yo esto lo leería como un glissando largo porque está empezando la raya. Si la pones a partir de aquí, Claro. eso da como una idea de qué tan grande quieres ser glissando. O sea, por Esto, ejemplo, poner una línea tan grande implica empezar a glissar lo antes posible. exacto, eso es lo que Es muy gráfico esa cuestión. esto sería el caso si quisieras quedarte, ¿no? O sea, Exacto, puedes y esto por ejemplo de octavos, así. O sea, es justo lo que habíamos hablado. Lo que pasa es que sucede frecuentemente con los músicos que tú les escribes esto y tocan esto. O sea, no empiezan a moverse inmediatamente, sino primero como que establecen el sonido de la nota y después se mueven. ¿Podrías tocar las dos para explicar la por diferencia, por supuesto. Entonces el primer ejemplo sería algo así. Más o menos. O sea, estoy empezando a glissar inmediatamente. Segundo ejemplo sería... No, clarísimo, muy bien. Lo que pasa es que a mí me ha pasado como compositor que escribo esto y Ajá. tocan esto. Y que llego y digo, oigan, empieza desde el principio. Ah, sí, es que creíamos que no sé qué, que no sé cuánto. O me preguntan, ¿quiere usted que empiece desde el...? Entonces mi pregunta es, si esto está suficientemente claro, o hay que indicarle textualmente, muevas usted desde el principio de la nota o algo así. Yo pensaría que depende un poco de quién lo va a tocar. O sea, si eso está en una partitura orquestal, digamos, escrita para músicos que normalmente están escribiendo música escrita convencionalmente, pensarían con toda seguridad en hacer algo muy musical. Y lo musical siempre es aguantar la nota y hacer un portato al final, ¿no? ¿No ven? Normalmente Sí. en música... No, además en la cuestión, convencional, no, y en la cuestión académica siempre Sí. los glissandos son mal, es decir, no vas a tocar Beethoven y pensados más musicalmente. entonces siempre te dicen que hay que evitar el glissando. Entonces, tocas la nota y es un portato al final. Por eso es que en una orquesta los músicos van a tender Tenderían a hacer eso. a esconder el Ahora que lo mencionan, justamente esto me ha pasado más en orquestas, Sí, que ahorita claro. que tú lo hiciste exactamente como yo lo escribo. Eso es lo que haría cualquier persona normalmente en la academia, dejar la nota y al final hacer un portato, ¿no? Ahora, diferencia entre glissando y portato. Pues el glissando es más, más pronunciado, digamos. Y este es más, un poco como cantando. como, Sí. así, como imitando la voz, justo iba a decir. El Ah, portátil es sí. más imitando la voz. Ok, y también ahorita le puse una ligadura de fraseo y tú repetiste la nota. ¿Qué Ah, pasa no. si yo quiero que hagas sin repetir la nota? Toda una arcada, ¿no tendría que ser? ¿Podrías tocarlo sin repetir la nota, sin repetir el arco? O sea, sería eso. ¿Qué tal si lo que yo quiero es poi? No, pero que no se oiga un cambio de nota, sino la misma. Ah, ya te entendí. Ah, eso es bien interesante. Eso. Ahí tendríamos que platicar con el... Es que sí dependería de qué notas son. Porque yo lo que haría, Sí, si sí, no, ya te entendí. le quitaría la ligadura de fraseo y te Ajá. escribiría esto si lo que quiero es que repitas la nota. Sí. Y la ligadura de fraseo se la pondría si no lo quiero. Pero parece que a priori no resultaba claro, ¿no? ¿O qué nos aconsejarían en este Es caso? que es una cuestión ya más del instrumento. Y como ahí no hay notas... Bueno, claro, vamos a suponer que fue una tercera. Ándale. O una quinta, ya puse una quinta. Exacto. Si la escribo así sin ligaduras, ahí no hay problema, ¿no? O sea, Si repites pones el esto... Es que esto ya es una cuestión más violinística, pero si le pones esto y esto, que son dos,
Quiere decir que con el mismo dedo vas a hacer glissando. Ah, ya. Entonces no vas a cambiar dedo. O el primer dedo. Poniendo el dedo, ¿no? Poniendo que es el mismo dedo, automáticamente sale lo que tú quieras. Pero no y- sé qué tanto... Y nos metemos un poco eso, porque yo qué sé cuál es el dedo Exacto, indicado. es justo lo que iba a decir. Eso yo lo he trabajado mucho con compositores, que oye, quiero escribir para la cuerda y es lo que siempre les recomiendo. Si quieres eso, pon que es el mismo dedo, 1-1. Y ponerles una ligadura y poner legato o algo así. Es que eso no necesariamente... Es que esto a mí me gusta mucho el efecto de que no repita la nota, que sea toy. Yo no veo más poniendo el Y dedo. siempre pasa que Tú pones toy. 1-1, por ejemplo, Sí, ya con eso. pues el mismo dedo. Sí, Pones claro. dedo aunque- 1 y dedo 1 en llegada. sí, aunque- 1-1. pero sí entiendo su punto. Como Sí, un claro. compositor vas a ver Claro. si es con 1, con 2, con 3, con 4. O ponerle el mismo dedo, same finger. Sí, Pues yo, me parece que es más claro poniendo el número del dedo. Aunque ya después lo cambies. Aunque ya después lo cambies, sí. Lo que Pues pasa es que está- ningún glissando es, lo das por hecho, ¿no? O sea, incluso en el repertorio tradicional tú puedes hacer un glissando articulando el dedo o que te da efectos diferentes. ¿No? Son diferentes. Es que yo si quisiera lo que acabas de hacer, yo le quitaría el dedo y esperaría un cambio de arco para que toy, ti. ¿Puedes hacer eso con otro Pero dedo? incluso con... Eso. Eso. Pero incluso en el mismo arco puedes articularlo. O puedes cambiar de arco y hacer el mismo dedo. O sea, el cambio de arco no tiene nada que ver ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso en repertorio tradicional nunca está indicado. O sea, Beethoven A nunca ver, quiere déjame indicar ver. cómo quería No. hacer un portato. Pues tiene mucho que ver con cómo lo quiere hacer. Como No. cada quien. ¿Y sabes qué pasa? Que si pones el dedo, yo siempre les digo a los compositores que pongan, que no se metan en cuestiones de poner arcos, por ejemplo, Sí, claro. dedos, porque luego resulta que tú tienes que estar haciendo doble trabajo, ¿no? De quitar y poner. Entonces son glissando así. Yo traje ejemplo de música escrita para violín solo, pero, y hay una, por ejemplo, esta pieza, es que no sé si pasarla, es una pieza de Elliot Carter para violín solo, Ajá. que justo lidia con muchos cambios de estar moviéndose. Y en ninguno, si te fijas, no hay un solo glissando. Sí, ¿no? Uno solo. Y sin embargo, uno que otro sale. Por cuestiones naturales, por... Y en grabaciones, pues depende del instrumentista, algunos los hacen, otros no. Pero él aquí no tiene ni un solo glissando, o sea, muy... No hay ni un solo glissando. Bueno, esos son, a ver, Dora, pero vamos a usar eso para que se grabe. Pero, ¿cómo eligen el dedo? Pues tiene que ver con la posición de la nota. Depende de la nota, es una cuestión ya muy, muy técnica violinística. Y dos violinistas tal vez elegirían diferente dedo. Diferente. Todo eso es Era mi- Sí, eso es algo muy, muy personal. Ah, Y a menudo es algo muy mecánico. O sea, normalmente puedes elegir dedo de acuerdo a lo que quieres expresar musicalmente, pero si en un pasaje muy técnico, eliges dedo de acuerdo a cómo te va a acomodar la mano para lo que sigue. O sea, es un pensamiento muy técnico. O sea, qué es lo que me conviene poner para cuadrar lo que sigue, o sea, para ir encadenando las posiciones, ¿no? Entonces, sí es una Sí, no se es metan una con solución dedos, como muy articulaciones, técnica. Ajá. arcadas, solo que sea algo así, un acorde que quieras, que sea para abajo, que sea duro, sí le pones. O para arriba, al revés. Pero Bueno, sí, lo menos... Habiendo escuchado lo que nos aconsejan los músicos, yo lo que voy a hacer de aquí en adelante, le voy a poner la ligadura y entre paréntesis, no articule usted la segunda nota. Para irme, digo, si Sí, realmente me muero de ganas de oír toy, que no haya dedo, Sí, no haya claro. arco, ligadura de fraseo y aclaración. Porque si me lo han preguntado, ¿articulamos o no la segunda Sin nota? articular la nota. Cuando según yo estaba clarísimo con la pura ligadura de fraseo. ¿no? No, sí, yo sé, pero no queda claro. Bueno, está bien confirmar que no le Sí. queda clarísimo, entonces hay que ponérselo clarísimo. ¿Alguna otra pregunta respecto a glissandos? Venga, no, pues todos los que quieran, Sí, para sí, eso claro, está- para eso Bueno, estamos. con respecto al pizzicato glissando, por ejemplo, ¿qué conviene más si poner el pizzicato, la nota inicial, y no poner a dónde llega? O definir la nota que llegue. Si lo que me importa a mí es el efecto que se llama point. ¿Qué conviene más para el intérprete? Si lo que te importa es ese efecto que dijiste, entonces no pongas la nota. Nada. Es decir, tú le escribiste esto, más o menos, ¿no? Si lo que quieres es eso, pues pon un glissando así hasta que indique lo más alto posible. Pero si quieres
Ahí sí hay una nota. Es un lado, si pones el do, con pitch lisano. Pero si lo que quieres es esto, así que como que se pierda, como que despegue, Este se oye más lento. pues es que sí dependería lo que tú Del quieras. tiempo, Yo les quería preguntar si alguna vez han tocado alguna pieza donde se requiera hacer un glissando sobre una sola cuerda, por ejemplo, sobre la más, ¿cómo se llama? Grave, pero que el glissando haya que tengan que hacer un vibrato neurótico y que tengan que tardar más de 3 compases. ¿Cómo se ve escrito eso? No sé si me entienden. Por ejemplo, empezar desde la nota más grave de la cuerda hasta lo más agudo que puedan. De la misma cuerda. De la misma cuerda, Ajá. pero normalmente es que yo lo quería en un efecto que tardara, digamos, 1 minuto. ¿Cómo se vería escrito ese efecto? Se especifica, yo lo he visto, bueno, pones glissando, ad libitum, toda la cuerda, pones que es en la misma cuerda, y luego en algunos lugares puedes poner algo así. Arriba del pentagrama, esto quiere decir el vibrato. Y en donde quieras más vibrato, eso que dices neurótico, le pones más. Sí. Y luego acá, o senza vibrato, o lo que Y además combinando la Las frecuencia alturas. con la amplitud. Ajá, Si quieres algo muy cerrado y con mucha frecuencia, pues es cerradito. Y si quieres algo muy grande, pues abres la onda. pero- A ver, Edgardo, ¿podrías tocar lo que él te explicó a ver si lo entendió? Pues, pero si es realmente en toda la longitud de la cuerda y muy lento, tendría que ser muy lento el glissando. Pero lo que hace el armónico, ¿o no? Eso. Armónico. Pues esto, ¿Pero eso especificando. No, en armónico no, en nota real o armónico. De nota real. En nota real. Si yo lo que quiero saber es cómo va escrito el glissando a través de todos los demás compases. O sea, solo aparece la nota Siempre inicial y gliss. la nota final. Siempre gliss. Y hay una línea Sobre que todo cruza si todos no, los hay, si compases. no hay métrica, digamos, si no hay rítmica más bien, pues pondrás nota de inicio, nota de llegada y la duración, una barra de glissando. Si tengo ¿Y 20 qué dices? compases, no hay 50 nada en segundos. los compases de en medio, ¿no? Solo se ve la línea que Solo atraviesa. pones duración para que no calcule. ¿Y ese vibrato cómo se llamaría? Sí, Pues exagerado. vibrato amplio, vibrato cerrado. Aunque no sería esto. Cerrado, que puede ser esto. No, amplio. A ver, eso que puse en el pizarrón es lo que entenderías lo que estaba proponiendo molto vibrato sul C. Y aquí, Sí, claro. aquí Y la duración, ¿no? Aquí pues, voy a ponerle 20 segundos. No, puedes poner los Exactamente. compases. Exactamente. Lo que pasa es que eso está en la partitura, esos 20 compases a lo mejor son muchas páginas, ¿no? Exactamente. Ahorita en la partichela va a quedar clarísimo. Plano poner variar amplitudes de vibrato, porque si no te vas a quedar en la misma siempre. Es cansadísimo porque yo lo quería en 1 minuto. No, pero... De hecho, lo intenté y creo que... O utilizando la nota ondulada, ¿no? Para frecuencias, para amplitud. Muchas gracias, muchas gracias. Podrían hacer un glissando, no de armónicos, un glissando normal en las 4 cuerdas. ¿Al mismo tiempo? Ajá, como lo que decías que tenía. No, pero eso era con arpegio. Eso O sea, sí, era una mano haciendo glissando y que otra arpegio. Pues eso se puede hacer. Eso lo escribirías con 4 líneas, ¿no? 4 barras y poniendo la indicación cruzando cuerdas, Sí, como arpegio. como arpegio, ¿no? Y le podría escuchar en el... Sí, me quedé pensando, sobre todo si no te importa en que, porque él a veces tocó 4 cuerdas, luego 3. Lo mismo. Quiero decir que el acorde de usted fue como un aumentado, ¿verdad? Pues Algo fue así. lo primero que... Es Eso justo tú lo especificas, tú que les especificas expliqué notas que era muy tienes. cómodo, ¿no? Esa posición. Pero puede ser lo que... Nada más tendrías que poner qué notas quieres al Y inicio. ahí sí te pondría las ligaduras, dependiendo las
No, las notas, no, las ligaduras de cuántas notas quiero por... Por eso, Bueno, sí, a cada vez, sí. Sí, si quiero 3, si quiero 4, si quiero... A ver. Bueno. No, me quedé pensando, es que hay otra cosa que es, por ejemplo, Berio en la secuencia, tiene lo que estás haciendo con esta mano y lo que estás haciendo con el arco, que puede ser diferente. No sé, o sea, es una gráfica abajo con 4 cuerdas, ¿qué notas? Es decir, mejor lo pones así, por ejemplo. Es decir, son como casi dos pentagramas, uno para la mano derecha, uno para la mano izquierda. Ah, claro, bueno. ¿Y quién dijiste, Berio? Berio, Secuencia. También Fernhoff hace eso. Fernhoff para hace- cello. bueno, Vaca, usted tiene una pieza de Vaca, ¿verdad? Que hace muchísimo. O sea, te pone 3 cuerdas, por ejemplo. O 4, o el orden. Como los dos. Sí, que es un recurso que Jonathan Harvey también tiene Harvey para usa cello, mucho que igual, y además te pone que irregularmente vayas pasando las cuerdas, que era lo que yo estaba haciendo ahorita. No necesariamente de grave a agudo siempre, grave agudo a grave, sino Sí, o combinar 2 cuerdas y luego las 4. Si eso de separar la información también, hay quien pone su puntichero y el sultasto y sus movimientos en una gráfica arriba, ajá. independiente de lo que pasa abajo, más o menos lo que es hacer. Esto es muy interesante eso, como separar lo que hace la mano derecha, un poco como el piano, ¿no? Yo nada más diría sobre eso que hay que tener cuidado con no ver ese tipo de notación y decir, wow, voy a usar esta notación aunque tu pieza no la requiera. Claro. Es decir, esa notación tiene que ser la expresión más sencilla de la idea que tienes, que de intentarla escribir con otra fuera complicadísimo. Y que al ponerlo así, dices, no, qué fácil, como lo que vimos hace rato en mi concierto para cello, que ponerlo en dos pentagramas, las cuerdas graves que iban al aire en clave de fa y las cuerdas agudas en clave de sol, dejaba clarísimo el asunto, y que estar cambiando de clave de sol a clave de fa iba a ser más complicado. Algo así, ¿no? O sea, que siempre y cuando esto te facilite la vida. Exacto. Y no te la complique. Yo lo que veo a menudo trabajando con compositores, sobre todo maduros, siempre piensan en lo que quieren hacer, se tienen muy claro qué es lo que va a sonar y después dicen, ¿y cómo lo voy a graficar? Exacto. A menudo pasa eso. Yo acabo de trabajar con Gonzalo Macías y me decía, claramente quiero esto, ahora tengo que ver cómo diablos lo voy a graficar para que, digo, a ti te lo explico, pero que algún día otro chelista vea la partitura y sepa qué es lo que yo quiero hacer. O sea, no es que se encontró una manera de graficar una partitura y dijo, esta me gustó, la voy a usar. Es al revés. Exacto. Es lo contrario. Es decir, quiero hacer una salsa, necesito una licuadora. No voy y compro una licuadora y a ver qué demonios hago con esta, Ya sabes con qué este salsa artefacto que acabo de comprar. ¿Algún otro? Tú tienes una duda, ¿no? Sí, quería preguntar, ¿eso mismo se podría hacer con armónicos o qué tan fácil o difícil sería hacerlo? O sea, igual, si se puede, ese mismo efecto de ir bajando por las cuerdas, pero con armónicos, no sé si... Con glissando de armónicos, Ajá, a lo con mejor se glissando de puede, ¿no? armónicos. ¿Pero cruzando las cuerdas o como Ajá. lo que estábamos haciendo hace rato, en una sola cuerda? No, o sea, cruzando las cuerdas. No sé, ¿qué tan fácil sería o cómo sería? O sea, pues hacer armónicos De armónicos. todas, Para las 4 cuerdas. Ajá. especificando qué armónicos. ¿O? No, o sea, igual como libre. O sea, lo mismo que hicieron, pero con presión de armónicos. Sí, claro. Yo tenía esa misma pregunta, pero quería saber si, por ejemplo, si yo quiero dejar libres esas notas, vamos, quiero que hagas, eso parecen seisillos, ¿no? Ah, bueno. Si quiero que sean como unos sencillos, pero con notas libres, ¿puedo poner la rítmica sin Por neumas? supuesto. Las puras ritmos. Y hacer la misma idea de subir. Sí. Pero ¿cómo te hago entender que quiero que pases por las 4 cuerdas? O sea, tendría que indicar el número de cuerdas debajo. No, pues en el pentagrama simplemente. Nada más que no pongas las notas, pon nada más los ritmos que quieres, sin especificar. O sea, las puras plicas, pues, Sí, con sí, los quiero- ritmos. Pero sobre el pentagrama, entonces yo ahí sé que es por todos lados, ¿no? Si es que quiero que suene el arpegio, pero sin que sea exacto. Y Gráfico, gráficamente, plicas sin notas. Eso sí. eso te da la idea de que puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, que las notas son ad libitum, digamos, pero el ritmo no. Porque Exacto, lo estás- que te importa es el ritmo. Sí, ¿no? porque estás siendo específico con el ritmo, no con las notas. A ver, estoy aquí también intentando interpretar lo que Sí, más o dice. menos. Nada más que
O sea, ahí está el ritmo Leave It To, pero a lo mejor nada más para que se viera el arpegio, a lo mejor que la terminación de las plicas coincidiera más o menos con donde Eso es lo que yo las decía. notas. Las explicas más o menos gráficamente por dónde quieres en el Algo así, Exacto. y a esto además una... Son 4 y luego un quintillo, ¿no? Mientras ocurre el glissando. Bueno, ¿alguna otra duda sobre el glissando o pasamos a otro tema? Robert. Si está glissando como armónicos, es lo más rápido que puedes hacerlo. Porque todos los ejemplos ahorita están como despacio. Pero puedes... ¿En una sola cuerda? Sí, puede ser muy rápido. La cuerda entera. Pones fast bliss. También depende del ritmo, cómo estés escribiendo.